Hoy vamos a ser confrontados. Hay confrontación. Me gusta la palabra que confronta. Yo soy de las que piensa que la palabra de Dios, como es viva, tiene que hablar. No me puede motivar al acomodamiento, sino me tiene que motivar a más. Si no está haciendo eso, entonces no está cumpliendo el propósito. Siempre la palabra es enviada con un espíritu. Y una vez que ese espíritu uno lo recibe, produce un cambio. Por eso dice que la semilla, uno prepara la tierra, que es uno, y esa semilla cae en buena tierra si usted la preparó. Y entonces ahí es donde da fruto. En algunos al 30, en otros al 60, pero hay otros que van a dar fruto al 100 por 1. Y yo creo que esta casa está llena de esos que dan fruto al 100 por 1. Diga conmigo, yo soy de esos que dan fruto al 100 por 1. Amén. Bueno, le he puesto por nombre a esta palabra boga mar adentro. Boga mar adentro. Fueron palabras de Jesús. Y vamos a ver en qué contexto Jesús dijo estas palabras. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Léalo ahí, se lo van a proyectar. Dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Esto es un pasaje extremadamente conocido por todos. Es el pasaje de la pesca milagrosa. Es donde se produce este milagro extraordinario de Jesús, conocido como la pesca milagrosa. Esta palabra, boga mar adentro, se la dice Jesús a Pedro. Esto vamos a ubicarnos en el lago de Genezaret, que es una playa. Hay una multitud de personas y Jesús necesitaba predicarle a esa multitud, a esa cantidad de gente, necesitaba traerle una enseñanza. Y él le pide a Pedro, que tenía su barca ahí mismo, habían terminado de pescar, ya estaba en la orilla, y le pide que la aleje un poquito de la orilla para poder él hablar y traer esta enseñanza. Pienso que porque, como era tanta gente, quizás para que no lo oprimieran, quizás porque él necesitaba que la gente lo viera, pero desde allí él hace su enseñanza, él da su predicación. Pero ahora quiero llevarlo al verso 4 y volverlo a leer juntos. Lucas 5, del 4 al 8. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué cosa es
boga. Bogar significa, es un término que se usa en el lenguaje de navegación, en el lenguaje marítimo, que significa rema, que significa avanza hacia adentro, hacia lo profundo. O sea, navega, rema hacia lo profundo, hacia adentro. Amén. Y en este contexto que Jesús le está diciendo a Pedro, boga mar adentro, le está diciendo, deja la playa y vete a mar adentro, porque ahí es donde vas a ver el milagro. O sea, deja la orilla, deja la playa y métete profundo. Y esta es la reflexión que yo traigo y que Dios trae en esta noche. Porque hay dos tipos de creyentes. ¿Tú quieres ser de los que se quedan en la orilla o de los que bogan mar adentro? ¿Tú quieres ser de los que se quedan en la playa, ahí chapoteando como los niños en lo bajito, siempre en lo mismo? ¿O tú quieres ser de los que va un poquito más profundo con el Señor? De los que va hacia adelante con el Señor. Mira, hermano, la reacción de Pedro ante esto que ha visto es clave. Y por eso lo volví a leer. Porque Pedro ve, Pedro cae y Pedro dice. Pedro acaba de ver un milagro. Pedro cae de rodillas ante Jesús cuando ve ese milagro. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es la primera vez que Pedro llama Señor a Jesús. Hasta ese momento era maestro. Hasta ese momento los discípulos lo llamaban maestro. Era su maestro para él. Pero cuando él ve semejante milagro, ahí es donde le dice Señor. Y es que definitivamente el milagro no lo vas a encontrar en la orilla. No lo vas a encontrar teniendo una relación superficial con Dios. Porque los que están en la orilla, los que se quedan en la orilla, los que pasan el tiempo y permanecen en la orilla chapoteando y no van adentro, no van a ver los milagros de Dios. El milagro está en lo profundo. El milagro te tienes que adentrar. Esto cambió de manera radical la manera en que Pedro veía ahora a Jesús. Y esto es lo que pasa con nosotros cuando salimos de tener una relación superficial con Dios y nos metemos profundo, bogamos mar adentro. Por eso le puse boga mar adentro, significa adéntrate, ve a lo profundo. Nos va a pasar lo mismo que a Pedro. Vas a ver, vas a caer y vas a decir, vas a ver un milagro, vas a caer rendido a los pies del Señor cuando veas el milagro y vas a decir, ahora reconozco que solo tú eres el Señor de mi vida. Amén. ¿Qué cosa es también bogar mar adentro? Bogar mar adentro significa salir de tu zona de confort, salir de tu comodidad. Salir de esa burbujita en la que a veces nos metemos y no queremos asumir retos. No queremos hacer cosas que nos causan temor, que demandan más entrega de nosotros por temor, por miedo, por inseguridad. Bogar mar adentro significa decirle, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida y estoy dispuesta a cumplirlo. El miedo no me va a detener, el miedo no me va a paralizar, el miedo no me va a estancar. Eso es bogar más adentro y ese es el reto que Dios quiere poner hoy en tu corazón. No podemos ser de los que nos quedemos en la orilla. Tenemos que ser motivados y decir, Dios quiere algo más conmigo. Dios tiene algo diferente para mí. Yo no nací en el Evangelio. Yo conocí al Señor siendo ya adulta. Y yo
yo recuerdo que yo me decía antes, y venía, cuando uno tiene, se pone a pensar y tiene esos pensamientos profundos, y yo decía, bueno, y así antes de conocer al Señor, yo decía, esto es todo, esta es la vida, esto es todo, nacer, creces, vas a la escuela, te gradúas, después te casas, empiezas a trabajar, tienes tus hijos, después tienes tus nietos y después te retiras y esperas a que te llegue el tiempo de ¿esto es todo? No. Cuando conocí a Dios, supe que había algo diferente. Supe que todos, y que yo tenía un propósito y que tú tienes un propósito. Pero si tú no te metes mar adentro, si tú no bogas mar adentro, si tú quieres quedarte en la orilla, nunca vas a ver los milagros extraordinarios que Dios tiene para ti. Por eso Jesús le dice a Pedro, vamos, no es en la orilla, tienes que meterte. Tienes que meterte con el Señor. Tienes que decirle, todavía no sé mi propósito, revélamelo. Yo quiero saber cuál es mi propósito. Y una vez que te lo muestre, no le huyas. No seas como Jonás, que Dios le dijo y él huyó. Porque no quiso, por desobediente, por las razones que fueran. Pero muchas veces sabemos el propósito y le huimos. Le huimos. No, que el miedo es tanto, el temor es tanto que nos paraliza. Hace poco hablaba yo con unas hermanas sobre los nervios que da. Todo el que se ha parado aquí, ¿sabe? O todo el que ha tomado un micrófono y ha orado, por ejemplo, sabe los nervios que da. ¿No es así? Y yo hablaba eso con ellos y ellas me decían, sí, porque uno se pone nervioso. Había una que me dice, yo no duermo en toda la noche. Y yo le decía, ¿sabe cómo se quita? Haciéndolo. Haciéndolo. Exacto, confrontándolo. Hermanos, hay personas que teniendo testimonio nunca se levantan a dar testimonio por el miedo, por los nervios. ¿Cómo pudiéramos nosotros callar un testimonio de algo que ha hecho Dios en nuestra vida para que se lo cuentes a la congregación de los santos? Porque así lo dice la palabra, que debes testificar, porque tú no sabes quién de los que está aquí necesita escuchar esa palabra y su fe fortalecida a través de tu testimonio. Si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con otro también. Entonces el temor muchas veces nos paraliza. Teniendo propósito, sabiendo el propósito, no queremos. Huimos de esas cosas. No, esta noche eso se rompe. Amén. Diga conmigo, eso se rompe. Ahora, Jesús le está mostrando a Pedro en este pasaje que hay algo diferente. ¿Por qué? Porque no era lógico que ellos habían pasado toda la noche pescando. Ya era de día, ya había amanecido, y que Jesús le dice, de día, que no se pesca de día, se pesca en la madrugada, boga mar adentro y echa las redes. No era lógico, no le sonaba lógico. Él conocía la pesca, él sabía que eso no tenía sentido lo que le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son diferentes. Muchas veces no le vamos a encontrar sentido, pero tenemos que hacer lo que hizo Pedro. Señor, me he pasado toda la noche pescando, pero en tu palabra lo haré. Entonces, en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, es que lo vamos a hacer. Aunque no le encontremos lógica, aunque no le veamos ni pies ni cabeza, lo vamos a hacer porque Dios lo dijo. Amén. Ya estamos en febrero. ¿Cuántos dicen amén? Segundo mes del año, finales ya casi es marzo. ¿Y cómo comenzamos este año? Comenzamos en ayuno y oración. Tuvimos una semana de ayuno y oración, haciendo resoluciones, trayendo peticiones. Yo sé que aquí hubo mucha gente que le pidió al Señor que quería ser usada, que quería que Dios le revelara su propósito, que quería meterse más profundo con el Señor. ¿Sabe de quién solamente depende eso? De ti.
No depende del Señor, el Señor quiere. Depende de nosotros. Depende de que rompamos eso que nos está deteniendo, que nos está estancando, que nos mantiene en la orilla chapoteando, mojándonos con esa agüita, con un servicio, con una palabra. No. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo de bogar mar adentro. Amén. Hoy le hago la guerra. Hoy le tenemos que hacer la guerra al egoísmo. Porque a veces no es el temor. A veces no son los miedos, a veces no son las inseguridades. A veces lo que no nos deja cumplir el propósito de Dios es el egoísmo. El egoísmo de estar encerrado en nuestra propia burbuja. Mis problemas, mi situación, mis hijos, mi trabajo, mi descanso, y todo es mi. Entonces estamos encerrados en ese egoísmo se tiene que romper. Por eso Jesús decía, busca el reino primero, porque todo eso que tú estás necesitando, yo te lo voy a añadir. Son añadiduras. No te enfoques en eso, enfócate en buscarlo a Él. Él es el que te va al descanso. Él es el que hace que tus hijos estén bien. Él es el que hace que tus finanzas estén bien, que tu economía esté bien. Amén. Una de las cosas que me gustaba muchísimo de Jesús, bueno, a eso vino Él a la tierra, es a predicar y anunciar el reino de Dios. Diga conmigo reino, porque vamos a hablar un poquito del reino. El Evangelio según Mateo capítulo 3, verso 1 al 2. Aquí está, quien comenzó anunciando el reino. Todos sabemos que fue Juan el Bautista. Dice Mateo 3, 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo hizo Juan el Bautista, preparó el camino del Señor. Después viene Jesús. Y es lo mismo, Mateo capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús predicaba reino. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después viene Jesús anunciando lo mismo. Para que haya manifestación de reino, tiene que haber arrepentimiento. Diga conmigo, tiene que haber arrepentimiento. Yo no me puedo parar acá, el pastor no se puede parar acá y predicarnos un evangelio de decirte, hermano, todo está bien, estamos muy bien, tú lo estás haciendo todo bien, porque no va a haber cambios. Ese no es el reino. El reino te lleva a arrepentirte, a cambiar de dirección, a cambiar tu vida de dirección. De hecho, cuando aceptamos y pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, ya ahí hay un cambio de dirección a tu vida, porque ahora estás en el reino de la luz. Pero una vez que estamos en el reino de la luz, muchas veces seguimos cometiendo pecados, seguimos equivocándonos. Tiene que seguir habiendo arrepentimiento. Tiene que haber, el mensaje del arrepentimiento tiene que ser fundamental, porque es el único que produce cambios. Es el único. Cuando a usted se le predica ese evangelio, que esos mensajes motivacionales que no produce nada, que todo está bien, estás bien, síguelo haciendo bien, ¿qué cambio produjo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me hizo la palabra? La palabra no me confrontó a nada. Si yo estoy bien, bueno, yo estoy bien, vengo un día y porque yo estoy bien. No necesito, estoy bien. No. Ahora, cuando usted está en una iglesia donde se predica el mensaje del reino, entonces es cuando nos ponemos incómodos. Y empezamos, mira para acá, mira para allá. Cambiamos de posición varias veces en la silla porque la palabra está confrontando. La palabra está obrando. La palabra está provocando un resultado en aquellos que están dispuestos a escucharla y hacerla.
Amén. Tiene que haber un avance. Tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber un cambio. Porque ese es el reino. ¿Qué cosa es lo que trae el reino con él? Sanidad, liberación, provisión, paz, alegría, gozo, contentamiento. Ese es el reino que vino a predicar Jesús. Ese es el paquete, pero para que yo pueda tener acceso a eso, tiene que producirse en mí ese cambio. Yo tengo que arrepentirme de las cosas que no estoy haciendo bien y empezar a hacer cambios en mi vida. Quiero llevarlo a 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. Miren la importancia del reino, porque aquí hay una lista que el Señor da. Lamentablemente necesita, y aquí te dice claramente quiénes no heredarán el reino de Dios. Dice 1 Corintios 6 del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué listica esta, heredarán el reino de Dios? El mensaje del reino siempre, diga conmigo siempre, te va a llevar a hacer cambios. Cambios que vienen a causa del arrepentimiento. Si no está provocando nada el mensaje, entonces usted está chapoteando en la orilla, usted no está en nada y usted necesita a partir de hoy tomar el consejo que le dio Jesús a Pedro y decirle: Señor, voy a comenzar a ir más profundo contigo. Voy a bogar en mar adentro. Amén. El mensaje del reino, ¿qué cambio nos lleva? Diga conmigo, cambio de corazón, cambio de mente. La mente nuestra tiene que ser renovada. No podemos venir y caminar en el camino de Dios con la misma mente, los mismos pensamientos que teníamos antes. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque los principios del reino son diferentes a los principios que traemos del mundo. Por ejemplo, en el mundo nos dicen que el mayor tiene que ser servido. Pero en el reino es al revés. El mayor es el que sirve. Y mira cómo lo dijo Jesús. Y usted se va a acordar de estas palabras. Dice: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tiene que haber mensaje de reino. De hecho, la oración que nos enseñó Jesús a hacer, una de las primeras cosas, ¿qué cosa es? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Tiene que haber mensaje de reino. Tiene que haber mensaje de cambio. Tiene que haber, tú te tienes que sentir incómodo y confrontado con la palabra para que puedas cambiar. Vamos a seguir siendo los mismos, caprichosos, vaya, por llevarlo suave, los mismos caprichosos de antes, los mismos orgullosos, los mismos cabeciduras, no, los mismos con falta de perdón, los mismos obstinados, no, tiene que haber cambio. Amén. Cuando uno llega a una iglesia donde se predica reino, definitivamente la palabra te va a incomodar, te va a confrontar, pero es para bien. No nos podemos sentir cómodos con la palabra. Tenemos que ser confrontados. Y eso significa que el Espíritu Santo está trabajando. Cuando la palabra te habla, cuando la palabra te confronta, el Espíritu Santo está trabajando. Y eso es lo que produce cambios verdaderos. Yo no necesito que me digan que estoy bien porque yo no lo estoy. Yo necesito que la palabra me confronte y me lleve a bogar mar adentro, a ir más profundo con Dios, a no tener una relación superficial con el Señor, a meterme más adentro con el Señor, a hacer ajustes en mi vida. Quiero ver resultados, tengo que hacer ajustes. Quiero ver cambios, tengo que hacer ajustes. Amén. Y ahí es donde se cumple. Y ahí es donde se cumple la palabra.
porque Jesús hubo dos parábolas que enseñó y que las comparó al reino. Y una de ellas fue la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador dijo que la semilla cuando cae en buena tierra da fruto. Y ya lo dijimos, al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es lo que provoca la palabra. Ahora entiendes por qué Jesús dijo, busca el reino primero. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 6, 33. Esto no lo sabemos de memoria, lo decimos constantemente, pero tenemos que aplicarlo. Mas buscad primeramente, eso no lo sabemos todos, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, no es al revés. No es al revés. Si usted tiene sus prioridades al revés, no es así. No es buscando y corriendo detrás de las prioridades. No, es buscando el reino primero. Porque en el reino es donde están los cambios que yo tengo que dar. Y es donde se me va a hacer añadido lo que yo necesito. No es estar afanado, turbado, ansioso por cada dificultad que se me presente. Es saber que Él me va a añadir todo lo que yo necesito. Cuando Jesús dijo esta palabra de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, precisamente estaba hablando del afán y de la ansiedad. Porque Él decía, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. ¿Qué nos impide poner el reino de Dios primero en nuestras vidas? ¿Qué nos impide hacerlo? Lo único que nos impide es el egoísmo. Lo mismo que yo hablaba anteriormente, que estamos enfocados en nosotros. Y créame, todos pasamos ese proceso. Porque no sabemos, porque tenemos temor, porque tenemos miedo. Pero cuando tú lo haces, tú te das cuenta que Dios te comienza a añadir. Dios te comienza a proveer. Tú empiezas a ver el cambio. David decía, no hay sacrificio que yo no haría. Y a veces cuando la gente dice, ¿qué sacrificio yo tengo que hacer si ya Cristo se sacrificó? Sí, por eso mismo, porque Él se sacrificó. Yo necesito hacer sacrificios de obediencia a su palabra. De sacrificios de adoración. Sí hay sacrificios que tenemos que hacer. Porque Él lo hizo, Él se sacrificó. El Padre se sacrificó, amén. ¿Qué nos hace falta que no nos haya dado Dios? Si yo le digo, levante la mano, ¿qué nos hace falta que no nos haya dado Él? Si no tenemos lo que nos falta, mire su oración, si usted está orando correctamente. Porque Santiago lo dijo, a veces no recibís porque no pedís bien. Mira las intenciones con lo que lo estás pidiendo. El reino trae todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Jesús desafió a Pedro. Cuando le dijo, boga mar adentro, lo desafió. Porque para Pedro era ilógico lo que Jesús le estaba pidiendo. Que tirara las redes y ya él había acabado de pescar. Era de día, era en la mañana, no había posibilidades. Fue un desafío de su fe, fue un desafío de su obediencia. Y así mismo Jesús viene a desafiarnos hoy. Amén. ¿A qué? A salir de nuestra zona de confort, a salir de la orilla, a bogar mar adentro, aunque la lógica te diga lo contrario, aunque tú en tu corazón desees otra cosa, amén. Y es por eso que Pedro pudo ver, caer y decir, pudo ver el milagro de la pesca milagrosa, pudo caer de rodillas ante el Señor y pudo decir, ahora sé que tú eres el Señor. Amén. Y así también vamos a hacer nosotros. Hoy el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Porque si hemos estado, y esta es la reflexión y con esto termino, si nosotros hemos estado en la orilla chapoteando, si hemos estado ahí en lo superficial, en lo que no nos cuesta, en nuestra zona de confort, me siento seguro, estoy cómodo, no me cuesta. Eso, de ahí nos quiere sacar el Señor. De ahí nos quiere sacar el Señor para que entonces podamos decir, como dijo Pedro,
para que puedas entonces ver un milagro, puedas caer de rodillas ante Él y puedas decir verdaderamente, ahora conozco que tú eres Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie.